Queridos amigos y seguidores del fútbol internacional, bienvenidos. Hoy les traigo una historia que parece salida de una novela, pero que es absolutamente real. Una historia que mezcla gloria deportiva, sacrificios personales, secretos guardados bajo llave y finalmente una revelación capaz de conmocionar al mundo del deporte y más allá. Su protagonista no es otro que Alexis Alejandro Sánchez Sánchez. Nacido el 19 de diciembre de 1988 en Tocopilla, Chile, y conocido mundialmente como Alexis Sánchez, el Niño Maravilla, el delantero que hizo vibrar a millones con su talento, y que hoy vuelve a ser noticia por algo que trasciende los límites del campo de juego. Durante años, Alexis fue para muchos el paradigma del futbolista entregado, aquel que vivió únicamente para el balón. En clubes de élite como Udinese, Barcelona, Arsenal, Inter de Milán y hoy Sevilla, su nombre estuvo ligado a goles decisivos, a títulos soñados y a un aura de profesionalismo que parecía inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa imagen pública se escondía un hombre reservado, celoso de su intimidad, alguien que sabía separar con rigor lo deportivo de lo personal. Hasta ahora. La noticia llegó de manera inesperada, casi cinematográfica. Alexis Sánchez publicó una fotografía de su boda secreta. Una ceremonia íntima, cargada de romanticismo, que hasta el último momento logró mantener lejos de los focos mediáticos. La sorpresa fue doble porque, junto a esa revelación, el atacante chileno confirmó que está esperando su primer hijo. Para sus seguidores, acostumbrados a verlo con el rostro serio en las canchas europeas, esta confesión fue un estallido emocional. El ídolo que siempre evitó mostrar sus vulnerabilidades, ahora compartía el instante más humano y trascendental de su vida. Pero para comprender el peso de este acontecimiento, hay que mirar hacia atrás. Alexis no nació en la opulencia ni en el privilegio. Su infancia en Tocopilla estuvo marcada por la pobreza, la ausencia paterna y el esfuerzo de una madre que se sacrificó hasta el límite para darle a su hijo una oportunidad de soñar. Ese origen duro forjó su carácter. Un hombre que aprendió a resistir, a callar y a trabajar más que nadie. Quizás por eso, durante años, eligió el silencio frente a las especulaciones sobre su vida sentimental. Sus relaciones amorosas fueron terreno de rumores, nunca confirmados del todo, como si hubiese decidido blindar su corazón de las miradas indiscretas. En este contexto, la boda en la playa, bajo la luz dorada del atardecer, tiene un valor simbólico inmenso. No es solo la unión con la persona que ha elegido como compañera de vida, sino también un acto de apertura hacia el mundo. Alexis, que tantas veces fue retratado como un guerrero solitario, decide ahora mostrarse como un hombre enamorado, dispuesto a formar una familia y a dejar que sus seguidores participen, aunque sea desde la distancia, de ese instante irrepetible. Para el periodismo deportivo, este acontecimiento abre múltiples lecturas. Primero, la dimensión de un ídolo que humaniza su figura. Ya no es únicamente el futbolista incansable, sino también un ser humano que busca equilibrio entre el éxito profesional y la felicidad personal. Segundo, el gesto de compartirlo con millones de fanáticos es una forma de agradecimiento. Alexis reconoce que su carrera se construyó no solo con goles, sino también con el aliento incondicional de quienes lo siguieron en cada etapa. Desde el estadio de Tocopilla hasta las noches mágicas en la Champions League. No obstante, esta revelación también expone las contradicciones de una carrera vivida bajo presión. El hombre que tantas veces fue cuestionado por su rendimiento en clubes europeos, que soportó la crítica feroz de la prensa británica durante su paso por el Manchester United, demuestra ahora que su fortaleza no se limita al fútbol. Casarse en secreto y luego anunciarlo al mundo es, en cierto modo, un acto de rebeldía contra la lógica mediática.
Él controla el relato de su vida, no los tabloides ni las redes sociales. El futuro inmediato de Alexis abre interrogantes apasionantes. ¿Cómo combinará la exigencia del fútbol profesional con su nueva vida familiar? ¿Qué impacto tendrá esta transformación personal en su rendimiento deportivo? Lo cierto es que, en el fútbol moderno, la dimensión emocional pesa tanto como la táctica. Un Alexis feliz, realizado como hombre y como padre, podría escribir aún nuevas páginas de gloria con la camiseta del Sevilla y, sobre todo, con la roja de Chile, donde ya es leyenda tras conquistar 2 Copas América consecutivas. La boda en la playa, con familiares, amigos y algunos aficionados privilegiados como testigos, no fue un simple espectáculo romántico. Fue una declaración de principios. La vida no se reduce a títulos ni a contratos millonarios. También se mide en los afectos que se construyen y en la capacidad de compartirlos. Ese mensaje, en un mundo donde los ídolos suelen parecer inalcanzables, acerca a Alexis a su gente más que nunca. En definitiva, el niño maravilla vuelve a sorprender. No con un gol imposible ni con una jugada mágica, sino con un gesto profundamente humano. Y es justamente en esa humanidad donde radica su verdadera grandeza. Porque Alexis Sánchez no es solo el delantero histórico de Chile, ni la estrella de clubes europeos. Es el hombre que, tras superar la adversidad, se permite amar, casarse y anunciar al mundo la llegada de una nueva vida. Y así, mientras el sol se oculta en esa playa donde selló su destino, millones de fanáticos entienden que están siendo testigos de un capítulo que quedará grabado en la memoria colectiva. El capítulo donde Alexis deja de ser solo un héroe de césped y se convierte también en héroe de carne y hueso. Porque al final, la verdadera victoria de Alexis Sánchez no está en los goles marcados, sino en haber encontrado un lugar donde ser plenamente feliz. En el mundo del fútbol, Alexis Sánchez siempre ha sido sinónimo de entrega, velocidad y talento desbordante. El niño maravilla conquistó a millones de aficionados con sus goles y su espíritu indomable, pero detrás de esa imagen de luchador incansable, se esconde una vida privada marcada por silencios, contradicciones y heridas profundas que rara vez han salido a la luz. Hoy nos adentramos en un terreno donde el espectáculo se mezcla con la intimidad, en una crónica que revela los aspectos más ocultos del delantero chileno. La primera grieta en esa coraza pública se abre cuando hablamos de sus relaciones sentimentales. Durante años, la prensa rosa persiguió a Sánchez con rumores de romances fugaces y supuestas conquistas que nunca se confirmaban del todo. Sin embargo, lo que pocos sospechaban era la existencia de una relación secreta, mantenida en la sombra durante largo tiempo, con una figura reconocida del mundo del espectáculo latinoamericano. Una historia de amor tejida con discreción, en la que la exposición mediática era un enemigo constante. ¿Cómo logró mantenerla oculta en una era en la que cada paso de un futbolista se registra con cámaras y redes sociales? La respuesta está en la habilidad de Sánchez para separar sus dos mundos, el de los estadios abarrotados y el de una intimidad cuidadosamente blindada. Pero el secreto, como siempre, tiene un costo. Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que esa relación se convirtió en un refugio y al mismo tiempo en una cárcel emocional. El miedo a ser descubierto. Las presiones de una carrera internacional y la dificultad de sostener un vínculo auténtico bajo la lupa pública acabaron generando tensiones insostenibles. La historia de amor, tan intensa como clandestina, habría dejado cicatrices que aún hoy influyen en su manera de relacionarse con los demás. Más allá del terreno sentimental, existe otro capítulo poco explorado, el de su fortuna.
Sánchez es conocido por su perfil reservado en cuestiones económicas. Mientras otras estrellas exhiben mansiones y coches de lujo, él ha preferido un silencio estratégico. Sin embargo, investigaciones recientes apuntan a un entramado de propiedades e inversiones que el delantero habría consolidado en distintos países de Sudamérica. No se trata solo de casas o terrenos, sino de proyectos inmobiliarios de gran escala que lo vinculan con el mundo empresarial de una manera sorprendente. ¿Qué significa este patrimonio oculto? Para algunos es simplemente una estrategia de discreción, proteger su estabilidad financiera sin llamar la atención. Para otros, sin embargo, es la confirmación de que el jugador ha sabido jugar en dos canchas al mismo tiempo, la del fútbol y la de los negocios, y lo ha hecho con la misma intensidad que muestra en el campo, aunque sin los reflectores que iluminan sus goles. Este imperio silencioso refuerza la idea de un Alexis Sánchez que nunca se conformó con la fama deportiva, sino que buscó cimentar un futuro sólido, lejos de la volatilidad del balón. Y sin embargo, el aspecto más delicado de su vida privada no se encuentra en el amor ni en el dinero, sino en su historia familiar. El propio Alexis confesó en entrevistas lo complejo que ha sido su vínculo con su padre biológico. Un hombre ausente durante buena parte de su infancia, cuya relación con el jugador estuvo marcada por conflictos y desencuentros. Esta figura paterna, más fantasma que presencia, terminó moldeando al niño maravilla de maneras insospechadas. La consecuencia más visible fue la relación casi indestructible que forjó con su madre. Ella se convirtió en su sostén, su referente, la persona a la que dedicó sus mayores triunfos. Muchos sostienen que esa devoción filial es el reflejo de una herida abierta. La necesidad de compensar con amor incondicional la falta de una paternidad estable. La biografía de Alexis, en este sentido, revela una paradoja conmovedora. El héroe que deslumbraba al mundo con su talento era, en el fondo, un hijo que seguía buscando respuestas en el silencio de su historia familiar. Cuando uno observa el trayecto de Sánchez, resulta inevitable pensar en la tensión permanente entre éxito y vacío, entre la gloria deportiva y las batallas íntimas. El delantero chileno ha sido portada en los diarios por sus goles en el Camp Nou, en Old Trafford o en San Siro. Pero pocas veces se le ha dado voz para hablar de esas luchas internas que lo marcaron tanto como los aplausos de las multitudes. Su vida, más que una línea recta de victorias, parece un tablero en el que cada avance estuvo acompañado por renuncias, secretos y contradicciones. Este retrato de Alexis Sánchez no pretende reducir su figura a los escándalos o a los misterios de su intimidad. Más bien, nos invita a observar al hombre detrás del ídolo. Alguien que ha construido una carrera admirable a costa de ocultar fragmentos de sí mismo. Al final, lo que emerge es un relato profundamente humano. El del niño de Tocopilla que se transformó en símbolo nacional, pero que nunca pudo escapar del peso de su propia historia. Y quizás sea esa la verdadera grandeza de Alexis Sánchez. No solo el talento que lo llevó a jugar en los mejores clubes del mundo, sino la capacidad de sobrevivir a sus propias sombras. Porque detrás de cada gol celebrado hay un silencio. Detrás de cada triunfo hay un sacrificio. Y detrás de cada ovación hay un hombre que aún dialoga con sus fantasmas. La primera gran sombra se dibuja en un episodio que muy pocos recuerdan con claridad. Una lesión devastadora que amenazó con cortar su carrera de raíz. Para un jugador que basaba su poder en la explosividad, en esos primeros pasos eléctricos capaces de dejar atrás a cualquier defensor, la idea de perderlo todo era casi insoportable.
Hubo semanas de incertidumbre, exámenes médicos contradictorios y un murmullo persistente en los pasillos de los clubes que lo contemplaban. ¿Y si nunca vuelve a ser el mismo? La prensa europea llegó a insinuar que Alexis podría convertirse en otro talento perdido, otro nombre en la larga lista de futbolistas sudamericanos que brillaron un instante y se apagaron demasiado pronto. Pero lo que sucedió a continuación reveló la verdadera esencia del jugador. Con una disciplina casi obsesiva y una capacidad de sacrificio que sorprendió incluso a los más veteranos preparadores físicos, Sánchez diseñó su propio renacimiento. Horas interminables en el gimnasio. Tratamientos innovadores que combinaban ciencia y medicina alternativa. Y una férrea decisión de no permitir que su historia terminara en silencio. Cuando volvió al césped, no solo recuperó su velocidad, sino que mostró un temple distinto. El de alguien que había mirado de cerca al abismo y había regresado con cicatrices invisibles. Este episodio marcó un antes y un después. El Alexis Sánchez que el público conocía como una promesa, se transformó en un profesional consciente de la fragilidad del éxito. Desde entonces, su relación con el fútbol se volvió más cerebral, menos ingenua. Y quizá por eso comenzó a cultivar sueños que no tenían nada que ver con los estadios ni con las porterías. Porque Alexis, lejos de lo que muchos imaginan, nunca se conformó con ser solo un futbolista. En la intimidad ha desarrollado un interés creciente por los negocios, el arte y la industria del entretenimiento. Cercanos a su entorno afirman que en más de una ocasión ha confesado su fascinación por la música y que incluso exploró discretamente la posibilidad de invertir en proyectos cinematográficos. No se trata de un capricho pasajero ni de una aventura financiera más. En realidad, Sánchez busca proyectarse como un empresario global, capaz de trascender la imagen limitada del deportista que solo piensa en la próxima temporada. Este aspecto de su vida, sin embargo, lo ha mantenido bajo un velo de discreción. Su obsesión con el control de su imagen pública lo ha llevado a elegir cuidadosamente qué mostrar y qué ocultar. Y ahí surge uno de los capítulos más enigmáticos de su biografía: su vida sentimental. Si bien en la prensa deportiva se lo suele retratar como un hombre solitario, enfocado exclusivamente en el entrenamiento y en su círculo familiar, detrás de ese silencio se esconde una historia mucho más compleja. Varios rumores persistentes señalan que Alexis mantuvo una relación con una figura de peso en el mundo artístico, alguien con suficiente influencia como para condicionar su exposición pública. Nunca hubo fotos comprometedoras ni declaraciones oficiales, solo pistas dispersas y confidencias susurradas en ambientes donde el fútbol y el espectáculo se cruzan inevitablemente. ¿Fue esa relación la causa de su prolongado silencio sobre su vida amorosa? ¿O, por el contrario, se trató de una estrategia consciente para proteger a ambas partes de la implacable maquinaria mediática? Lo cierto es que, cada vez que los periodistas han intentado indagar, Alexis ha preferido refugiarse en evasivas o responder con frases cortas, casi como un muro. La prensa del corazón, frustrada por la falta de material, terminó construyendo una imagen de hermetismo que, paradójicamente, no hizo sino alimentar la curiosidad del público. En esta tensión entre la luz y la sombra, entre el héroe deportivo y el hombre que lucha por preservar su intimidad, se configura la figura de Alexis Sánchez. Sus triunfos en la Premier League, en la Serie A o en la selección chilena son solo una cara visible de un personaje que en realidad se debate entre dos mundos, el de la exigencia deportiva y el de sus propias inquietudes personales. Y aquí radica la verdadera fuerza de su historia. No es únicamente el relato de un futbolista que superó una lesión o que conquistó títulos internacionales. Es, sobre todo,
la narración de un hombre que comprendió que el éxito deportivo es efímero y que, tarde o temprano, necesita abrir otras puertas. Su mirada hacia los negocios, la música y el cine no es casualidad. Responde a la certeza de que la gloria futbolística tiene fecha de caducidad. Al mismo tiempo, su vida sentimental en penumbra deja al descubierto la fragilidad del mito, porque el niño maravilla que tantas veces levantó a un estadio entero, sigue siendo en lo más íntimo un ser humano atrapado entre pasiones, miedos y contradicciones. Y quizás ahí, en esa tensión irresuelta, reside el magnetismo que lo mantiene en el centro del debate. Hoy, cuando se analizan sus pasos dentro y fuera de la cancha, es imposible no percibir la dualidad. El atleta que desafió al destino con una recuperación milagrosa y el hombre que, en silencio, busca una identidad más amplia que la de goleador incansable. Tal vez por eso su historia no puede leerse solo como una crónica deportiva, sino como el retrato de alguien que aprendió a sobrevivir en un mundo donde la fama ilumina y al mismo tiempo quema. Y entonces una pregunta inevitable queda flotando en el aire. ¿Será capaz Alexis Sánchez de transformar ese hermetismo en una nueva narrativa? Una que lo libere de las etiquetas y lo muestre como lo que siempre ha sido. Un luchador dispuesto a reinventarse, aun cuando el precio sea vivir con sus secretos expuestos al filo de la sospecha. En última instancia, lo que nos deja la vida de Sánchez es una pregunta abierta. ¿Hasta qué punto puede un ídolo sostener el equilibrio entre la gloria pública y la fragilidad privada? Tal vez ahí reside el misterio que lo hace tan fascinante y que seguirá alimentando la curiosidad de quienes buscan descifrar no solo al futbolista, sino al ser humano que se esconde tras el niño maravilla. En medio de un mundo que parece girar siempre alrededor de los triunfos deportivos, los contratos millonarios y las estadísticas implacables, la historia reciente de Alexis Sánchez nos recuerda algo esencial. Detrás de cada ídolo hay un ser humano que siente, que sueña y que, como todos nosotros, necesita amor, compañía y esperanza. Ver a Alexis dar un paso tan íntimo como casarse y anunciar que será padre debería inspirarnos no solo admiración, sino también una profunda empatía. Apoyar a Alexis en esta etapa no significa solo celebrar su boda o el nacimiento de su hijo. Significa reconocer que los héroes también necesitan ternura, que la grandeza de una persona no se mide solo en títulos, sino en la capacidad de construir una familia y de compartir sus emociones con el mundo. Quizás este sea el momento perfecto para que, como aficionados, nos miremos al espejo y recordemos que, al final, todos buscamos lo mismo. Un lugar donde ser amados, comprendidos y respetados. Por eso, los invito a acompañar a Alexis con palabras de aliento, con gestos de cariño y con esa energía positiva que tantas veces él nos regaló dentro del campo. Porque cuando la pasión del fútbol se une al calor humano, no solo se forjan ídolos, se construyen leyendas que trascienden generaciones. Y hoy Alexis Sánchez, el eterno niño maravilla, nos enseña que la victoria más grande es aprender a amar y dejarse amar.